Bueno, sabéis que estamos retomando el curso y entonces retomamos también los temas del curso de formación cristiana. Para situarlo, como siempre, recuerdo un poquito esta hoja donde tenéis los bloques que hemos estado viendo ya para situarnos nada más. Lo voy a intentar hacer rápido para no dedicar mucho a esto, sino hablar un poquito más del tema. Este gran curso de formación cristiana que tenía por lo menos 50 temas, luego ya veremos hasta dónde llegamos o si hay más o hay menos, estaba en bloques, ¿no? Toda la primera parte es en la que estamos ahora. Hemos visto ya el primer bloque, que fue el tema de la revelación, fueron temas pequeños, no muchos, si recordáis, es qué es lo que Dios nos quería decir, ¿no? Es decir, ¿qué significa eso de que Dios se ha revelado, que nos ha querido decir, ¿no? Bueno, pues el segundo bloque también ya lo hemos visto, que era el querigma, es decir, de lo que Dios nos ha querido decir, de cómo se ha manifestado, cuál es lo más importante, el núcleo. Eso es lo que llamamos el querigma, el anuncio de lo que Dios quiso comunicarnos, ¿no? Ese bloque también lo vimos. Estamos ahora en el tercer bloque, que es desarrollar un poquito todo eso que Dios ha querido manifestarnos, ¿no? Y lo estamos viendo como historia de la salvación, ¿eh? Es decir, Dios ha querido irse poco a poco manifestando a nosotros y lo ha querido hacer en la historia, ¿no? Entonces, estamos intentando captar cómo ha sido eso a lo largo de la historia de la salvación, ¿no? La historia de la salvación está como en tres grandes etapas. La primera llamábamos el tiempo de las promesas, y esa ya la hemos visto también. Son todos los temas que tendrían que ver más bien con el Antiguo Testamento, ¿no? Lo vimos en clave de las promesas y de las alianzas, cómo Dios fue haciendo alianza con Noé, con Abraham, etcétera, etcétera, ¿no? Esos fueron los temas del 7 al 11. Después, el punto central de la etapa de la salvación, que es Jesucristo, es decir, todo es como ir preparando la llegada del Señor, ¿no? Entonces, el centro, la plenitud de la revelación es Jesucristo y es los temas que vimos del 12 al 16. Y ahora estamos como en la tercera etapa de la historia de la salvación, que es cómo va culminando, cómo va culminando. Es el tiempo de la Iglesia en el que nosotros vivimos y que va a seguir desarrollándose hasta que llegue la consumación del tiempo, la plenitud de todo lo que el Señor ha prometido y ha realizado en Jesucristo, ¿no? Bueno, pues ahí nos situamos, en el tiempo de la Iglesia, es el tiempo de nuestra comunidad cristiana, que tiene ya una larga historia. Son los temas 17 y 18 que están en pequeños temas. Bueno, pues ese es el bloque en el que estamos, bloque tercero. Quedaría todavía un bloque cuarto, que es ver cómo la Biblia, las Sagradas Escrituras, son el corazón de la Iglesia y cómo las hemos ido recibiendo, qué significa eso de la verdad de la Biblia, de la inspiración, del canon. Será un bloque posterior. Entonces nos centramos ahí. Dios ha ido revelando, hemos visto cuál era el núcleo de esa revelación, eso se desarrolla en la historia de la salvación, hemos visto ya la etapa de las promesas del Antiguo Testamento, la plenitud de los tiempos en Jesucristo y estamos ahora en este tiempo nuestro de la Iglesia, ¿no? Los temas de este bloque, lo tenéis en la siguiente hoja, son esos dos del tema 17 y 6 del tema 18 para hacerlo en etapas y que sean los temas fáciles de encontrar, ¿no? Entonces, hemos visto ya el primero, que sería el momento de la época apostólica, ¿no? Es decir, los apóstoles anuncian el Evangelio y suscitan las primeras comunidades cristianas. Eso es lo que vimos en el tema anterior, que fue antes de acabar el curso y empezar el verano, ¿no? Y como lo vimos en un punto introductorio también, lo tomábamos los temas intentando percibir 4 claves, ¿no? Lo que es el testimonio, lo que es la vida de celebración, lo que es la comunión interna
de la comunidad y lo que es el servicio hacia el mundo, ¿no? Entonces, en el tema 17.1 que vimos el último, ahí hablamos de todas esas cuestiones. Y ahora nos tocaría ver en este tema de hoy, el tema 17.2, el punto ese de cómo la Iglesia se hizo presente en el mundo. ¿De qué manera se relacionó? ¿Cómo aportó? ¿Qué aportó? Ese sería, ¿no? Es lo que llamamos el servicio al mundo, o con una palabra griega que fueron las que empleamos para esas 4 dimensiones, la diaconía. La diaconía. Bueno, pues este es el tema que vamos a ver hoy, que es bastante sencillo en principio y creo que fácil de comprender, y también nos ilustra, ¿no? Para saber cómo desde el comienzo la Iglesia se situó en relación con el mundo, ¿no? Esa sería un poco la clave, y ver cuáles son las líneas que le aportó en eso que llamamos el servicio de la fe al mundo, ¿no? Pues ahí es donde nos vamos a situar, en lo que os he enviado está un poco el resumen de todo, lo voy desarrollando poquito a poco y vamos como poniendo de relieve lo que me parece más importante. Si algo no he explicado mucho, como tenéis luego ahí los folios también, luego lo podríais mirar, ¿no? Pero al menos voy a intentar decir algo de todo lo fundamental, Bueno, pues estamos en esa situación, Son los primeros momentos de la historia de la Iglesia, es lo que llamamos la época apostólica, en el comienzo de lo que es nuestro cristianismo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la relación de la Iglesia con el mundo desde que comenzaron, desde que surgieron esas primeras comunidades cristianas? ¿Cómo miraban los cristianos al mundo? ¿Cuál era su actitud? ¿Desde qué punto de vista lo veían y cómo actuaban en el mundo, ¿no? Podemos decir que no podía ser de otra manera. Es decir, los primeros cristianos tenían, digamos, en su memoria viva cómo Jesús se situó ante la realidad. Entonces, la sensibilidad que Jesús tuvo ante el sufrimiento, ante el dolor de la gente, ante la necesidad, es algo que caló muy hondamente en los apóstoles y en los primeros cristianos, ¿no? Entonces, de ahí que tuvieran muy presente esa actitud de Jesús ante la sociedad, ante la sociedad de su tiempo, ante los poderosos y también ante el drama de los necesitados, de los pobres, de los marginados, de los últimos, de los menesterosos, ¿no? Fijaros, cuando Pedro, en el primer discurso que recoge en los Hechos de los Apóstoles, habla y recuerda lo que había pasado con Jesús, le define de una manera muy bonita. Dice, Él es el que pasó haciendo el bien. Esa es una manera muy sintética de definir quién fue Jesucristo, ¿no? Jesucristo fue el que pasó haciendo el bien, ¿no? Luego, desde esa memoria, los cristianos, los apóstoles, los primeros evangelizadores se sitúan también ante el mundo, ¿no? Por eso, aquellas parábolas que también Jesús nos narró, que nos contó, especialmente las que tienen que ver con cómo situarse ante la necesidad del otro, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, el discurso que llamamos del juicio final, ¿no? Es Mateo 25, cuando Jesús dice, al final, pues bueno, dirán, venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, etcétera. Bueno, pues esos dos, por poner dos ejemplos, ¿no? De lo que Jesús nos dijo y de lo que Jesús predicó, esa parábola del buen samaritano y el relato del juicio final son como dos claves fundamentales desde las cuales podemos ver que Jesús miró la realidad y que los primeros cristianos, en ese momento que estamos estudiando de la Iglesia Apostólica, miraron al mundo, ¿no? Son dos claves fundamentales. Si Jesús contempló la realidad y la sociedad de su tiempo desde, digamos, los ojos de la misericordia, de la compasión, las primeras comunidades cristianas, cuando comienzan a vivir en el Imperio Romano, también miran hacia el mundo. Lo miran como necesitado de esa misericordia, de esa compasión. En el fondo lo miran también como herido, ¿no? Como herido, como una sociedad que está necesitada de una actitud medicinal por parte de los discípulos, ¿no?
Otra de las claves con las que se situaron los primeros cristianos en la realidad del Imperio Romano es también juzgar la realidad a la luz de la novedad que traía el cristianismo, ¿no? Es decir, esa novedad que ellos vivieron con intensidad, como veíamos también en el punto anterior, en el tema anterior de antes de empezar el verano, pues es la que les llevaba a mirar así la realidad, ¿no? Y a querer presentar al mundo esa novedad que traía el Evangelio de Jesús, la vida de Jesús, esa vida nueva que nos surge de acoger la propuesta del Señor, ¿no? Por eso, la certeza de que el Evangelio es para todos, para todos, y la convicción de que la misericordia es un principio básico y fundamental, desde ahí podemos decir que situaron los cristianos su manera de estar en el mundo, en la realidad del Imperio Romano, ¿no? Por lo tanto, esos dos puntos les impedían cerrarse. Es decir, el cristianismo no nació para encerrarse en sí mismo, sino para aportar a la sociedad de su tiempo. En aquel momento, el decadente Imperio Romano ya, o el Imperio Romano con sus valores y también con sus contravalores, con sus deficiencias, con sus problemas, con sus necesidades, ¿no? El cristianismo desde el comienzo no quiso ser un gueto, sino aportar eso, saber que la propuesta que ellos vivían era para todos, que el Dios en quien creían era el Padre de todos. Eso lo habían percibido con nitidez en la enseñanza de Jesús, en la vida de Jesús, en las palabras y en los gestos de Jesús y en su entrega, ¿no? Por eso quisieron ser, por decirlo con palabras también que empleaba Jesús, sal y luz en medio del mundo, ¿no? Sal que le da el sabor, que hace que no se corrompa la realidad, y luz que ilumina la oscuridad o los puntos débiles y flacos y oscuros que tiene cualquier sociedad, y también la sociedad de aquel momento del Imperio Romano, ¿no? Por tanto, la Iglesia está pues presente en el mundo, ama el mundo, siente la llamada a salvarlo, no se acomoda al mundo, sino que quiere transformarlo desde estas claves, ¿no? Desde la novedad que ofrece el Evangelio. Por eso, como dirá también un escrito de esos primeros momentos del cristianismo del siglo II, un escrito que se llama La Carta a Diogneto, dice que los cristianos son lo que el alma en el cuerpo son los cristianos en el mundo, es decir, los que le dan el espíritu, esa novedad, los que le insuflan la vitalidad de esos valores nuevos, auténticos, que era la propuesta que traía Jesús, ¿no? Bueno, pues ya hemos visto cómo se sitúan, desde qué claves y qué es lo que aportó fundamentalmente el primitivo cristianismo a la realidad del imperio. ¿Qué le ofreció? Pues los autores que estudian este tiempo de la historia de la Iglesia están de acuerdo en que hubo fundamentalmente dos cosas, o tres: la experiencia y el testimonio del amor fraterno y la organización del servicio de la caridad. En otro momento lo veremos, el siguiente punto sería también ese testimonio martirial que fue muy fuerte en los primeros siglos, ¿no? Pero vamos a hablar ahora de estos dos puntos, el tema del amor fraterno y el tema de la organización del servicio de la caridad, entendido no como hacer solo caridades, sino, como veremos, cada vez con una organización más fuerte que atendía a todos, independientemente de quiénes fueran, de dónde venían, de qué raza o de qué religión. Empezamos por el amor fraterno. Sería el eslogan aquello que hemos oído algunas veces, ¿no? Es decir, mirad cómo se aman. Eso atrajo, supuso un reclamo para aquella sociedad del Imperio Romano, ¿no? Es una de las características que se recogen en eso que se llaman los sumarios, que es como pequeños resúmenes que tienen los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? El capítulo segundo, tal, van apareciendo como unos pequeños resúmenes, eso se llaman los sumarios, ¿no? Pues en ellos, por ejemplo, en el del capítulo 2, versículos 44 y 45, se pone de relieve uno de estos rasgos, ¿no? Es el amor fraterno.
es una de las cosas que más impactó al Imperio Romano, la concepción que los cristianos tenían, por ejemplo, de la propiedad. Desde los primeros siglos, el cristianismo se sentía como administrador de los bienes, pero no llamaban propio, exclusivo nada a lo de cada uno, ¿no? De lo que se poseía. Es decir, de ahí se derivaba que los cristianos no aceptaban, es decir, no estaban de acuerdo, lucharon contra una forma de pobreza que negara lo necesario para una vida digna y una vida decorosa a todos los seres humanos. Y esto es una novedad respecto a lo que se vivía en la cultura y en la sociedad de aquel tiempo. Es decir, la sociedad de aquel tiempo, del Imperio Romano, veía como normal, es decir, como normal la división entre los que eran libres y los esclavos, entre los que poseían la riqueza y los que eran servidores. Entonces, el cristianismo aportó un punto crítico y novedoso, al hecho de compartir los bienes entre sí en el seno de las comunidades y el testimonio que dieron hacia la atención a los necesitados, y eso causó un fuerte impacto en el Imperio Romano, ¿no? Es decir, por los escritos de la época sabemos que todo el mundo se enteró enseguida que en las reuniones de los cristianos todos eran iguales, todos eran iguales, los señores y los siervos, y se sentaban juntos, codo con codo, sin distinción, en el fondo como un ideal. Es verdad que también hubo problemas, como vimos, yo creo que al hablar de cómo San Pablo recrimina a las comunidades de Corinto, ¿no? Cuando dice que los que tenían mucho venían antes de empezar la celebración litúrgica y se ponían tibios, y luego cuando llegaban los pobres que trabajaban ahí en los embarcaderos del puerto en Corinto, pues venían matados de todo el día y no les dejaban nada, ¿no? Entonces se lo recrimina, porque dice, eso ya no es la reunión cristiana, eso ya no es, eso es, incluso eso es ir contra la Eucaristía, eso es profanar, casi llega a decir San Pablo la Eucaristía, ¿no? Pues entonces se puede decir que hubo una especie de comunismo evangélico, fruto de la fraternidad que brotaba de creer que Dios es Padre de todos, que es el Padre de todos, como nos transmitió Jesús, ¿no? Y este ideal estuvo presente en los primeros siglos del cristianismo, impactó en el Imperio Romano. Es verdad que no siempre se vivió y no siempre se cumplió. También en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, se ve claramente cómo algunos quisieron engañar, es decir, se dice que algunos vendieron un campo, lo pusieron a los pies de los apóstoles, pero que otros se quedaron con la venta de uno. Bueno, pues ahí tenéis en el capítulo 5, versículos 1 al 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles, está también como a veces el ideal no se cumple y hay fraude, hay debilidad, como veremos como una de las conclusiones también de toda esta época que estamos analizando de la historia de la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, primer punto que se ofreció, que el cristianismo primitivo, que las comunidades ofrecieron al Imperio Romano, es el testimonio del amor fraterno, de no considerar nada propio, sino de compartir los bienes, de tener como ese ideal comunitario, de esa especie de comunismo evangélico. Si todos somos familia, si tenemos todos el mismo Padre Dios, todos tenemos que compartir, todo tiene que estar al servicio de todos, ¿no? Pues ese sería como uno de los rasgos que impactaron. El segundo es el servicio de la caridad. Los cristianos sabían muy bien que no podían limitarse a prestar ayuda a los pobres necesitados de dentro de la comunidad. Eso es la coinonía hacia adentro. No, se dieron cuenta que eso no podía ser solo. No está, hoy qué bien, nosotros qué bien, nos entendemos muy bien, nos queremos mucho y nos ayudamos unos entre otros al que tiene necesidad. No. Eso había que manifestarlo también hacia afuera. Y entonces la coinonía hacia adentro, ese compartir fraterno hacia adentro de las comunidades, necesitaba abrirse
a la diaconía, es decir, al servicio de la caridad hacia los de fuera, es decir, en función de todo pobre y necesitado de la sociedad, aunque no fuera creyente. Este servicio de la caridad, sin exclusiones de personas, se fue organizando en la Iglesia desde los comienzos de una manera cada vez más estable, más organizada y podemos decir que más perfecta. Como muestra, voy a leer un texto de la encíclica del anterior Papa, Benedicto XVI, una de, no sé si la primera, no creo de memoria, sí, quizás sea la primera, Deus Caritas Est, donde dice en el número 22, tenéis el texto ahí completo, lo comento un poco, dice él: con el paso de los años y la difusión progresiva de la Iglesia, el ejercicio de la caridad se confirmó como uno de los ámbitos esenciales. No es algo opcional, no es algo secundario, no. En la vida de la Iglesia, el servicio de la caridad es uno de los ámbitos esenciales, dice el Papa Benedicto XVI, junto con la administración de los sacramentos y el anuncio de la palabra. Practicar el amor hacia las viudas y los huérfanos, los presos, los enfermos y los necesitados de todo tipo pertenece a la esencia, al núcleo, a lo más fundamental de la vida de la Iglesia, tanto como el servicio de los sacramentos y el anuncio del Evangelio. A veces nos hacemos preguntas que no están bien hechas, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué es lo más importante? La celebración, ir a misa. ¿Qué es lo más importante? La predicación, dar testimonio. ¿Qué es lo más importante? El atender a los pobres. La cuestión es que eso, todo, no puede separarse, no debería separarse. Y una comunidad cristiana que fuera equilibrada no podía estar coja de uno de los pies. Son tres. Las banquetas esas que hay funcionan si tienen los tres pies, ¿verdad, Hugo? Si no tienen tres pies, con dos no hay equilibrio y con una sola ciertamente se cae. Bueno, pues eso es una imagen muy sencillita, muy vulgar de lo que sería en la vida de la Iglesia, ¿no? Tiene que tener los tres pilares para que la comunidad esté bien asentada. La caridad, los sacramentos y la predicación. El testimonio, la vida fraterna interna, la atención a los pobres. Si no, algo no va, se desequilibra o se puede incluso caer. Si uno dice, no, yo con ir a misa los domingos ya está. Entonces, solo tiene una pata, le faltan las otras dos, luego su fe como cristiano, su comunidad cristiana cae. Sigue el Papa diciendo, la Iglesia no puede descuidar el servicio de la caridad como no puede omitir los sacramentos y la palabra. Y para demostrarlo, él va tomando algunos ejemplos desde los comienzos, algunas referencias. Por ejemplo, dice él, el mártir San Justino, que falleció en torno al 155 de la era cristiana. En el contexto de la celebración dominical de los cristianos, describe también su actividad caritativa unida a la Eucaristía misma. Es decir, los que poseen, según sus posibilidades, y cada uno en cuanto quiere, entregan sus ofrendas al obispo. Y éste, con lo recibido, sustenta a los huérfanos, a las viudas, a los que se encuentran en necesidad por enfermedad, por otros motivos, así también como a los presos y a los forasteros. Fijaros qué precioso, testimonio del primer siglo y medio del cristianismo, ¿no? Y es además uniendo la Eucaristía y la atención a los necesitados. Es precioso, ¿no? Sigue el Papa Benedicto, dice, el gran escritor cristiano Tertuliano, fallecido después del 2020, cuenta cómo la solicitud de los cristianos por los necesitados de cualquier tipo suscitaba el asombro de los paganos, de los que no eran creyentes. Les llamaba la atención, les cuestionaba, les sorprendía, ¿no? Y cuando Ignacio de Antioquía llamaba a la Iglesia de Roma como la que preside en la caridad,
la Iglesia de Roma, la que preside en la caridad, se puede pensar que con esta afirmación quería expresar de algún modo también la actividad caritativa, no solo el amor fraterno entre los cristianos, sino también el ágape y también la diaconía, como estamos viendo, ¿no? Bueno, pues este texto de la encíclica ilustra lo que estamos diciendo de este segundo elemento, ¿no? Fijaros, entonces, dos grandes aportaciones del cristianismo en el Imperio Romano, en esa época apostólica de los primeros siglos de la Iglesia: el amor fraterno y el servicio de la caridad, ¿eh? Y además de esa manera, unido, indisolublemente unido, ¿no? Además, este es el segundo punto que tenéis ahí en el material. La Iglesia de ese primer siglo, la Iglesia apostólica, evangeliza también asimilando interiormente aquellas actitudes de Jesús, que no podía ser de otra manera, ¿no? En esa página solo hago como una introducción, ¿no? Diciendo que en este primer siglo de la Iglesia apostólica, la comunidad cristiana, al compartir los bienes con los pobres, trataba de imitar a Jesús, de imitar el estilo de vida de Jesús que vivió, que él también vivió cercano a los necesitados, cercano a los pobres, itinerante. Él llegó a decir eso, que no tenía ni dónde reclinar la cabeza, ¿no? Es decir, bueno, pues también en el primer siglo la Iglesia lo hacía con valentía el anuncio, ¿no?, de esa buena noticia, y afrontaba el rechazo tanto de los jefes de las sinagogas de Israel como de los gobernantes de las diferentes provincias del Imperio Romano, con una actitud testimonial firme, ¿no?, que dejó también un gran impacto, ¿no? Es decir, asumían los cristianos las consecuencias que suponía el manifestarse como cristiano, confesar que era seguidor de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo. Bueno, pues la cárcel o la persecución o el destierro o el martirio, como veremos dentro de un momento, ¿no? Es verdad que todo esto tiene también como su contrapunto, es decir, hay que constatar que el fervor inicial, que es normal a veces en los grandes grupos, ¿no?, se empieza con mucho fervor, luego parece que el paso del tiempo hace que ese fervor se vaya enfriando, y entonces se vaya introduciendo elementos que hacen que la vida ya no sea tan fiel, no sea tan firme, el testimonio no sea tan claro, no sea tan verdadero, no sea tan auténtico. Bueno, pues ese es lo que llamaríamos la luz y la sombra mezclados, que veremos también cómo lo refleja muy bien, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, ¿no?, al hablar de las iglesias de Asia Menor, lo que en el libro del Apocalipsis se llama las 7 iglesias, que es un número simbólico para hablar la plenitud de esas iglesias, de esa etapa del cristianismo en esa zona del mundo que era la Asia Menor, ¿no? Pues bien, las actitudes fundamentales que Jesús vivió cuando estuvo con nosotros, la Iglesia las asumió en su estilo evangelizador también en esa etapa apostólica, ¿no? Es decir, una vida de pobreza, de austeridad. Es decir, los primeros cristianos sabían muy bien que seguir a Jesús implicaba vivir de forma austera, es decir, sin el afán de acumular riquezas. En el Evangelio es frecuente cómo Jesús pone en alerta, ¿no?, sobre el tema del problema de dejar el corazón que se apegue a las riquezas y haga que la vida entonces vaya solo en esa dirección, ¿no? Ahí tenéis algunas citas por si queréis luego profundizar un poco en este rasgo. El siguiente sería el tema de la valentía en el anuncio, como evangelizadores. Testimoniarlo lo hicieron con fuerza. Los cristianos presentaron la buena noticia con coraje, con una palabra que expresa ese tipo de valentía, firmeza, arrojo, que en griego es parresía, ¿no? Es decir, con esa fuerza, ¿no? También ahí tenéis otras citas. Y quisiera poner un poco más de relieve porque me parece más importante el tema de la fortaleza en la persecución, y el tema del martirio en los primeros cristianos, porque es también, junto con el amor fraterno
y el servicio de la caridad, quizá la tercera gran aportación que hizo el cristianismo al Imperio Romano, ¿no? Es decir, el testimonio martirial, no cabe duda que es algo, cuando se leen, por ejemplo, las actas de los mártires y eso, uno se queda muy, muy impactado. Eso tuvo también que impactar mucho al Imperio Romano, ¿no? Cómo eran capaces de ir a las fieras, por mantener la fe, ¿no? Es decir, o quedarse sin nada, ¿no? Es decir, cuando les arrasaban y les quitaban todos los bienes simplemente por ser cristianos, ¿no? Pues bien, al principio, es verdad, como dicen los textos del Nuevo Testamento, los cristianos eran bien vistos por el pueblo, ¿eh? Es decir, se hacen lenguas de cómo vivían, mirad cómo se aman, etcétera. Eso también aparece. Pero muy pronto la predicación, el testimonio de vida, fueron desatando sospechas, persecuciones cada vez más violentas, ¿no? Por parte de los judíos letrados y por parte de los miembros del alto consejo de los judíos, ¿no? Es verdad que los creyentes se sentían con la fuerza de Dios para soportar esto, pero hay un dato histórico que es incuestionable y es que la Iglesia apostólica en el siglo I anunció el Evangelio en medio de la persecución. Es decir, esa expresión que se ha hecho también famosa, ¿no? Sangre de mártir, semilla de cristianos, ¿no? Es decir, la semilla de la sangre de los mártires regó el primer siglo del cristianismo. El primer siglo del cristianismo, bueno, se prolongó incluso hasta el siglo IV, las persecuciones, pero especialmente en los primeros siglos, ¿no? El testimonio de los mártires, junto con el testimonio del amor fraterno y del servicio de la caridad, podemos decir que es la gran aportación que la Iglesia ofreció al mundo en aquellos siglos iniciales del cristianismo, ¿no? Sufrieron las persecuciones más famosas, las de Nerón, las de Domiciano, pero siguieron también en el siglo II, en el siglo III y también hasta comienzos del siglo IV, ¿no? Las cifras hablan en algunos autores de los 100.000 mártires anónimos del Imperio Romano en los 4 primeros siglos, ¿no? Es una cifra muy destacada, 100.000 mártires de esas comunidades cristianas, ¿no? Hay que tener en cuenta también no solo los que acabaron de esa manera, sino el sufrimiento moral que esto implicaba, ¿no? Continuo. ¿Por qué? Porque a veces en menos de 24 horas cualquier cristiano podía ser denunciado, podía ser delatado como cristiano, ¿no? Y podía ser llevado a los tribunales, con el riesgo permanente, es casi como una espada de Damocles, de ser condenado incluso a la pena capital si se mantenía firme en la fe, ¿no? Y ello solamente por el hecho de ser cristiano. Ahí está. Es verdad que este rasgo se mantiene a lo largo de la historia del cristianismo y a lo largo de la historia de la Iglesia. Incluso se habla que en este último siglo hay países donde han muerto ya más mártires que casi en los primeros siglos de la Iglesia, por confesar la fe, por mantenerse fiel a la fe cristiana, ¿no? Se deben considerar auténticas muchas, no todas, de las actas de los mártires, ¿no? San Policarpo, la de San Justo, la de las Santas Perpetua y Felicidad, la de San Cipriano. Si tenéis ocasión de leer alguna de las actas martiriales, realmente ponen así el pelo de gallina, es decir, ponen la piel de gallina en algunos momentos, ¿no? Pues bien, este sería como el tercer rasgo de la gran aportación del cristianismo al Imperio Romano en ese siglo de la Iglesia Apostólica, ¿no? Ahora vamos a poner de relieve, digamos, ese contrapunto, ¿no? Conscientes, como era la Iglesia primitiva, de la luminosidad que tenía el Evangelio, no obstante, tuvieron también que experimentar los cristianos, las comunidades, la oscuridad del pecado, y la oscuridad de nuestra debilidad y de nuestra fragilidad. En el último tercio del siglo I, el autor del libro del Apocalipsis, que sabéis que está puesto en la Biblia al final, ¿no?,
Así lo describe, en eso que se llaman las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, ¿no? Son 7 mensajes que tienen un mismo esquema literario. Si los leéis, tienen el mismo esquema, se pueden ir viendo, ¿no? Empiezan con una introducción solemne, esto dice el que tal, 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 a la iglesia que vive en tal, ¿no? Luego describen el estado, es decir, pues conozco tus obras, sé que has estado siendo perseguida, sé que tal, tal, sé que tal, tal. También le da alabanzas y reproches, para poner de relieve esta ambigüedad, y hay como una exhortación siempre a la conversión, al cambio, ¿no? En aquellos puntos que reflejan esa falta de testimonio o esa falta de radicalidad o haber dejado que se cuelen en la vida cristiana, en la vida de esas comunidades, elementos que son negativos, ¿no? Y hay como una promesa final para aquellos que sean vencedores, es decir, aquellos que se mantengan fieles, aquellas comunidades que se mantengan fieles, ¿no? Pues lo toma con imágenes tomadas a lo que sería el final de la Nueva Jerusalén, ¿no? Es decir, son expresiones que remiten también algunas cosas a imágenes del Antiguo Testamento, porque el libro del Apocalipsis hace también muchas referencias a los escritos del Antiguo Testamento, ¿no? Esas 7 iglesias del Asia Menor son la iglesia de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Y vamos a ver solo algunos ejemplos de esas iglesias, qué es lo que dice el texto. Ahí tenéis la cita, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso. ¿Qué le dice el autor del libro del Apocalipsis, ¿no? Pues en el fondo le dice a la iglesia de Éfeso, que es una iglesia fundada por Pablo, en Éfeso, que es la capital de la provincia romana, es una iglesia, por tanto, situada en una gran metrópoli, le elogia la firmeza que tienen los cristianos, su resistencia, el mantenerse en la fe, su lucha contra ciertas doctrinas y herejías que se estaban metiendo. Por ejemplo, cita a los nicolaitas, es decir, que es una herejía. Una herejía es una desviación de la recta fe, o incluso un grupo sectario y herético, ¿no? Es decir, en concreto, los nicolaitas pues habían pervertido un poco las costumbres morales, las costumbres religiosas, admitían desórdenes sexuales, el libre desahogo de las pasiones, etcétera, ¿no? Entonces, en un momento se le dice, cuidadito, cuidadito, porque permitís dentro de vosotros, por ejemplo, que haya nicolaitas, ¿no? Es decir, ese es el reproche. El reproche fundamental a esta iglesia es el haber dejado enfriar la caridad, haber dejado enfriar el fervor inicial, ¿no? Se le invita entonces a convertirse y a volver a obrar como antes. Ese sería un poco el resumen. La cita la tenéis ahí, el capítulo 2 del Apocalipsis, versículos 1 al 5. A la iglesia de Esmirna se le alaba la tribulación que ha tenido que sufrir como comunidad cristiana, también la pobreza, no son gente que tengan recursos, son más bien gente humilde, gente de condición humilde, gente que pasa también necesidades. Ambas realidades ocultan una gran riqueza espiritual, pero les advierte también, en casi todas las cartas hay alguna advertencia. Parece que solo una comunidad así se libra de las advertencias. No deben temer, les dice a esta comunidad de Esmirna, no deben temer la persecución que se avecina, porque tienen que mantener la certeza y la esperanza y la confianza de que junto a ellos está vivo el que murió por ellos y ha vencido, que es el Señor, que es Jesucristo, ¿no? A la iglesia de Pérgamo, esta ciudad se había levantado en esta ciudad habían levantado el primer templo a César Augusto, y en esta ciudad también estaba un templo al dios de la medicina, al dios
Esculapio. Bueno, pues a esta iglesia se le recrimina que toleran a los nicolaitas, como comentábamos al hablar de esta otra iglesia, que, bueno, pues que incitan a las prácticas paganas, a la corrupción moral, ¿no? Entonces, les recrimina que toleren a esos que en el fondo son unos herejes y están haciendo gran daño a la comunidad cristiana, ¿no? En esta comunidad de Pérgamo murió mártir Antipas, cuya fiesta litúrgica se celebra el 1 de abril. A la iglesia de la Odisea se le pide, se le reclama que salga de su mediocridad. Es una ciudad rica, la Odisea, en industrias textiles, en comercios, en bancos. Además poseía una célebre escuela de médicos oculistas y los cristianos parece que estaban un poco ya acomodados, ¿no? Instalados, satisfechos. Entonces es como que se les quiere espolear, ¿no? Decir, cuidadito, cuidadito, no os acomodéis ya, no os acomodéis ya. No rebajéis la tensión. La vida cristiana sigue necesitando gente que se tome en serio y que no baje la guardia, ¿no? Por eso necesitáis convertiros y adquirir los verdaderos valores de la vida creyente, ¿no? Que no son solo los que la sociedad ofrece o los que un contexto, por ejemplo, rico, comercialmente floreciente, etcétera, a uno le puede aportar, ¿no? Pues estos serían como ese contrapunto, ¿no? De lo que la Iglesia Apostólica ofreció al Imperio Romano, también viendo que tenía también sus debilidades, ¿no? Este es un poquito el contrapunto y por eso el libro del Apocalipsis usa ese recurso como para querer que tomen conciencia de lo que sí ya viven, de los puntos débiles y esa llamada a la conversión, ¿no? A volver o al amor primero, o a recuperar la fuerza del testimonio, o a no claudicar en medio de las dificultades y de las persecuciones, o a mantener la fe firme, ¿no? Esas mismas luces y sombras se puede decir que estaban también ya presentes en el grupo que llamamos el colegio apostólico, ¿no? Es decir, aquellos que el Señor, con los que el Señor se rodeó y que después ellos y aquellos que ellos llamaron a formar parte de la dirección de las comunidades cristianas vivían, ¿no? Algunas de las luces que recuerda la palabra de Dios sobre los primeros discípulos, los jefes de las primeras comunidades, es la generosidad en la respuesta a su llamada, la valentía en el anuncio, también la persecución, cómo se han mantenido fieles, pero al lado también están las sombras, ¿no? Y las sombras nos las recuerda los evangelios con claridad, es decir, no ocultan las sombras que tuvieron los discípulos, los apóstoles que el Señor eligió, ¿no? Pues bueno, está la traición de Judas, está la negación de Pedro y está también la dispersión de aquellos que no fueron capaces de estar con el Señor en el momento de la prueba, en la pasión, ¿no? Con lo cual, lo que podemos deducir de este contrapunto es decir que a pesar de las dificultades, a pesar de las infidelidades, el Señor eligió a unos hombres y mujeres débiles, pero les prometió y les regaló el don del Espíritu para también mantenerse en medio de la debilidad, en medio de la dificultad o en medio de la persecución y asumir también sus, sus errores, sus equivocaciones y sus pecados, estando en permanente actitud de renovación y de conversión, ¿no? Para continuar su misión no podemos decir otra cosa que Jesús eligió instrumentos humildes, es decir, con sus grandezas y con sus limitaciones, con sus grandes virtudes y también con sus pecados, ¿no? Es decir, y esta es una clave, esta paradoja, por decirlo así, es una clave para leer toda la historia de la Iglesia, desde los comienzos hasta la época más dura, hasta el momento actual y así seguirá en el futuro. Es decir, el Señor sabe muy bien a qué ha elegido, no ha elegido
solo a los perfectos, ni mucho menos, sino que nos asiste con su gracia en medio de la debilidad, ¿no? Por eso os he puesto también otra cita ahí que me pareció muy interesante, de un escrito de la Comisión Teológica Internacional que se llama Memoria y Reconciliación, donde pone de relieve este contraste, ¿no? Esta paradoja, que está presente en la historia de la Iglesia desde el siglo I, y que nos acompañará a lo largo de toda la historia del cristianismo, de toda la historia de la Iglesia, ¿no? Lo leo y lo comento muy brevemente. La Iglesia de los orígenes, dice la Comisión Teológica Internacional, tiene una conciencia aguda, es decir, es viva, no así, bueno, casi no me doy cuenta, no, viva, una conciencia aguda de las posibles deficiencias que tenemos todos los bautizados. Es decir, y va reseñándolo a través de los escritos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, empieza diciendo, se podría decir que el entero corpus paulinum, es decir, los escritos de San Pablo, tanto los suyos como los de sus discípulos, llama a los creyentes a un reconocimiento pleno de su dignidad, aun contando con la conciencia viva de la fragilidad de su condición humana. Es decir, exaltan la dignidad que Dios nos ha dado como hijos suyos y como miembros de la comunidad de seguidores de Jesús, pero también a la vez tenemos que tener clara la conciencia de nuestra fragilidad. Cristo nos ha liberado para que permanezcamos libres, dirá San Pablo en la carta a los Gálatas. Por tanto, manteneos pues firmes, no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Un motivo análogo, sigue diciendo el texto, puede hallarse en las narraciones de los evangelios. Cuando uno lee limpiamente los evangelios, uno dice, pero los evangelistas no escondieron las deficiencias de los apóstoles, ni mucho menos. A veces los dejan ciertamente muy mal, con lo cual uno que escribe algo tiene que ser verdad, pero no se va a poner a hablar de aquellos que fueron elegidos por el Señor así de mala manera sin más, o a poner sus defectos de frente, ¿no? Es decir, por ejemplo, de manera incisiva, Marcos pone de relieve las carencias de los discípulos de Jesús, y eso es uno de los temas dominantes de su narración. Si lo vais leyendo, vais percibiendo, no entendían, estaban a lo suyo, seguían buscando solo el primer puesto, dominar a los demás, unos tenían envidia de otros. Todo eso aparece en los evangelios, en las narraciones de los evangelios. Ese mismo motivo de las carencias que tenían los discípulos lo retoman otros evangelistas, aunque a veces, según el evangelista que sea, lo disimula un poco, lo difumina un poco, ¿no? Por ejemplo, Judas y Pedro son respectivamente el traidor y el que reniega del maestro. O Mateo, incluso durante la aparición final del Señor resucitado, presenta a aquellos que todavía dudaban y habían sido ya testigos de la experiencia del resucitado, ¿no? Entonces, todavía dice, algunos todavía dudaban, Mateo 28, 17. El cuarto evangelio, es decir, el que llamamos de San Juan, presenta a los discípulos como aquellos a los cuales se le ha otorgado un amor inconmensurable, pero a pesar de que su propuesta está hecha de ignorancia, de deficiencias, de negaciones, de traición. ¿Qué podemos deducir de esta cita? Pues esa, que la historia de los 12 o la historia de los primeros discípulos es el referente para leer toda la historia de la Iglesia, la entera historia de la Iglesia. Con lo cual, luces, sombras están entremezclados, grandezas, limitaciones, triunfos, miserias, todo eso forma parte. Dios ha querido elegir a un instrumento humilde, la Iglesia a la vez santa y a la vez necesitada de purificación constante, como dirá la Constitución del Vaticano II, Lumen Gentium, en el número 8, ¿no? Y de esa manera anunciar y comunicar al mundo
por la fuerza del Espíritu Santo ese designio de amor y de salvación que Dios tiene para toda la humanidad, ¿no? Entonces, aquí concluimos este temita que se titulaba, como recordáis bien, la presencia de la Iglesia Apostólica en medio del mundo en el Imperio Romano. Resumiendo, la gran aportación, esos 3 puntos claves: el amor fraterno, mirad cómo se aman; el servicio de la caridad, cada vez más organizado, más estable, más auténtico, para atender a todos sin distinción; y ese gran también aportación que es el testimonio vibrante, estremecedor, de lo que es llegar hasta el martirio por mantener la fidelidad. Todo esto vivido al estilo de Jesús, con un estilo de vida pobre, con audacia para el testimonio, pero sin dejar de tener dentro el contraste, la paradoja de la fuerza y la debilidad, la luz y la sombra que nos van a acompañar siempre. De manera clara, nos lo ha puesto de relieve el Apocalipsis con esas 7 cartas a las iglesias donde se va percibiendo tal, y leyendo los escritos del Nuevo Testamento percibimos ya que en aquellos que Jesús eligió esto también está presente. Con lo cual, esa es una clave para que sigamos leyendo y entendiendo la historia de la Iglesia desde sus primeros siglos, también ahora, y también tomando conciencia de eso para nuestro futuro y para nuestro testimonio como creyentes, ¿no? Es decir, estamos llamados a ser un gran testimonio, conscientes también de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades y de nuestras sombras, pero también muy conscientes de que en esa debilidad y en esa limitación Dios nos da su gracia, que es lo que llamamos su Espíritu, para poder vencer solo estas miserias. Si no, si fuera sin la fuerza del Espíritu, probablemente, ¿quién podría llegar a dar testimonio de la vida con la sangre, como un mártir, ¿no? Uno dice, si yo me pongo así a pensarlo fríamente, si no es con la fuerza de la gracia del Señor, imposible, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí.